Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Millonario llega temprano a casa y presencia una escena que cambiará su vida. Mateo Salvatierra permanecía frente al ventanal de su despacho en la planta 42, observando cómo la niebla envolvía la Gran Vía como un sudario. A sus 42 años, tenía todo lo que el mundo le decía que debía desear. Un imperio tecnológico valorado en miles de millones de euros, un palacete en Salamanca que aparecía en las portadas de revistas de arquitectura y una reputación que hacía que inversores y competidores se inclinaran cuando hablaba. Sin embargo, al contemplar su reflejo en el cristal, solo veía el contorno de un hombre que había olvidado cómo sentir. Sus días se medían en intervalos, videoconferencias a las 7 de la mañana con Tokio, reuniones del consejo a las 9, almuerzo a la 1:30 con inversores en el Ramón Freixa, sesiones de estrategia a las 3 de la tarde, cenas de networking a las 9 en Diverso. Cada momento contabilizado, cada interacción transaccional, incluso su suite ejecutiva en la oficina, con sus sillas IMSS y arte abstracto, se sentía más como un hogar que el enorme palacete donde dormía. El palacete, 20 habitaciones, la mayoría de las cuales nunca había pisado, una cocina de chef en la que nunca cocinaba, una biblioteca llena de primeras ediciones que nunca había leído, un piano de cola, Steinway, en el salón principal, de su abuelo, heredado pero intocado, acumulando polvo como una pieza de museo. Las únicas señales de vida en aquel espacio cavernoso eran las personas a las que pagaba para mantenerlo. El jardinero que venía los martes, el chef que preparaba comidas que comía solo, y Lucía Montero, el ama de llaves que llegaba a las 6 cada mañana y desaparecía antes de que él regresara cada tarde. Lucía. Mateo no recordaba haber tenido nunca una conversación real con ella. La había contratado hacía 2 años a través de una agencia, referencias impecables, ética laboral incuestionable. Era joven, quizás de unos 20 y tantos años, con cabello oscuro generalmente recogido en una coleta práctica, silenciosa, casi invisible. Exactamente lo que él prefería. Pagaba bien. Ella hacía su trabajo impecablemente, y sus caminos rara vez se cruzaban. Ese era el acuerdo. Así era como a Mateo le gustaban las cosas. Limpias, simples, sin complicaciones humanas. En este miércoles particular de finales de octubre, el horario cuidadosamente construido de Mateo se quebró. Una negociación de fusión que debería haber consumido su tarde colapsó cuando el director ejecutivo de la otra empresa sufrió un infarto. La reunión fue cancelada. Su cena de la noche se pospuso para la semana siguiente. De repente, a las 3:15 de la tarde, Mateo se encontró sin ningún lugar donde estar. Su asistente, Mónica, lo había mirado con sorpresa apenas disimulada cuando anunció que se iba a casa. ¿Se encuentra bien, señor Salvatierra? Estoy bien, solo cansado. No estaba cansado. Era algo más. Algo que no podía nombrar. Una inquietud había estado creciendo en él durante semanas, tal vez meses. Una sensación de que la maquinaria de su vida funcionaba sin problemas mientras él mismo desaparecía lentamente. El trayecto desde Asca hasta Salamanca tomó 20 minutos con el tráfico del mediodía. Su conductor, Javier, no hizo preguntas. Simplemente se detuvo ante las verjas de hierro del palacete y esperó a que se abrieran. Mateo entró por la puerta principal, aflojándose ya la corbata. La casa estaba en silencio, como siempre. Lucía habría terminado ya, pensó. Normalmente se marchaba a las 2:30. Entonces lo oyó. Piano. El sonido lo detuvo a mitad de paso, su mano congelada sobre la corbata. No era la música clásica genérica que a veces sonaba a través del sistema de sonido de la casa. Esto era diferente, inmediato, presente, vivo. Alguien estaba tocando el piano de su abuelo. Mateo se movió hacia el sonido, sus zapatos italianos de cuero silenciosos sobre el suelo de mármol. Las puertas del salón estaban abiertas, y allí, bañada por la luz dorada de la tarde que entraba por los ventanales, estaba Lucía. Tenía los ojos cerrados, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una gracia que parecía imposible. La melodía era cautivadora, melancólica, pero esperanzadora. Simple en estructura, pero rica en emoción. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Lucía abrió los ojos lentamente. Entonces lo vio. El color desapareció del rostro de Lucía.
Apartó las manos de las teclas como si las hubieran quemado, el movimiento repentino causando un choque discordante de notas que resonó por el salón como una acusación. «Señor Salvatierra, yo...» Su voz salió estrangulada, en pánico. «Lo siento mucho. No debería... No pensé que vendría a casa. Nunca. Espere». La palabra salió más áspera de lo que Mateo pretendía. Se aclaró la garganta, intentando encontrar su voz. «Por favor, no se vaya». Pero Lucía ya estaba retrocediendo, sus manos temblando mientras alisaba su sencillo uniforme gris de trabajo. Sus ojos, marrón oscuro, notó por primera vez, estaban abiertos con algo entre vergüenza y miedo. El miedo de alguien que acababa de cruzar una línea invisible y sabía que habría consecuencias. «Terminé todo mi trabajo temprano», dijo rápidamente, las palabras tropezando unas con otras. «La cocina está limpia, las habitaciones están hechas, repuse todo. Estaba a punto de irme, se lo juro. Solo vi el piano y yo...» Se calló mirando hacia abajo. «No volverá a ocurrir». Mateo se dio cuenta de que ella pensaba que estaba enfadado, que estaba a punto de ser despedida. La realización hizo que algo se retorciera incómodamente en su pecho. ¿Cuándo se había convertido en el tipo de hombre cuyos empleados le temían incluso en su propia casa? Levantó la mano en lo que esperaba fuera un gesto tranquilizador. «No está en problemas, Lucía». Dio un paso cuidadoso hacia la habitación, como quien se acerca a un ciervo asustado. Lo que estaba tocando era hermoso. Ella lo miró brevemente, la incredulidad cruzando sus rasgos. «¿No está molesto?» «¿Molesto?» Mateo se movió hacia uno de los sillones de cuero cerca del piano, sentándose deliberadamente para parecer menos imponente. No sé qué estoy, sorprendido. Ese piano no ha sido tocado en años. Ni siquiera sabía que todavía funcionaba correctamente. Necesitaba afinación», dijo Lucía en voz baja, algo del pánico disminuyendo en su postura. «Llamé a un afinador el mes pasado. Lo pagué yo misma. No lo puse en su cuenta ni nada. Sé que probablemente no debía hacerlo, pero no podía soportar verlo ahí sin ser tocado cuando es un instrumento tan hermoso». Mateo la miró fijamente. Su ama de llaves había pagado, de su propio bolsillo, para afinar un piano que no era suyo, en una casa donde era simplemente una empleada. El gesto era tan inesperado, tan fuera de la naturaleza transaccional de su acuerdo, que no supo cómo responder. «Pagaste para afinar mi piano», dijo lentamente. Las mejillas de Lucía se sonrojaron. «Sé que suena una locura. Mi amiga Rosa, trabaja 2 casas más abajo, dice que soy demasiado sentimental con cosas que no son mías. Pero crecí rodeada de instrumentos que nadie cuidaba, y siempre me rompió el corazón. Un Steinway como este merece ser tocado. ¿Dónde aprendiste?» Mateo se inclinó hacia adelante, genuinamente curioso. «¿Quién te enseñó a tocar así?» «Nadie». Lo dijo simplemente, sin orgullo ni autocompasión. «Había un viejo piano vertical en la biblioteca pública de Carabanchel donde crecí. Durante la ESO, iba allí después de clase y me enseñaba a mí misma. La bibliotecaria, la señora Chen, me dejaba quedarme hasta la hora de cierre. Me dio algunos libros viejos de teoría que iban a tirar. ¿Te enseñaste a tocar así con libros de biblioteca?» «Y vídeos de YouTube, más tarde, cuando pude permitirme un móvil». Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, la primera que él había visto. La transformó, haciéndola parecer menos como una sombra moviéndose por su casa y más como una persona real, con profundidad, con historia. Estaba obsesionada. Mi madre pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que debería concentrarme en conseguir habilidades para un trabajo real. No se equivocaba, supongo. El piano no paga exactamente las facturas. Mateo pensó en su propia infancia, los tutores privados, los colegios de élite, cada puerta abierta antes de que pudiera siquiera alcanzar el pomo, los mejores profesores de música que el dinero podía comprar, lecciones que había dejado después de 2 años porque le parecían aburridas. «Toca algo más», dijo de repente. «Por favor, si quieres». Lucía vaciló, sus dedos temblando a sus costados, como si tuvieran sus propios deseos separados de su vacilación. «¿Lo dice en serio?» «Sí». Lucía volvió al banco lentamente, acomodándose con una respiración profunda. Esta vez, cuando sus dedos tocaron las teclas, lo miró una vez, una pregunta y una ofrenda, antes de comenzar a tocar. La melodía que Lucía tocó era diferente esta vez, más ligera, más juguetona,
con cascadas que le recordaron a Mateo el agua fluyendo sobre piedras. Observó su rostro mientras tocaba, notando detalles que nunca había visto antes. La forma en que sus cejas se juntaban ligeramente durante los pasajes complejos. El balanceo casi imperceptible de sus hombros mientras se movía con la música. La absorción completa que borraba a la empleada nerviosa y revelaba a alguien completamente diferente, alguien seguro, vivo, completamente presente. Cuando terminó, el silencio que siguió se sintió diferente al anterior, menos incómodo, más contemplativo. «Chopin», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Vals en la menor?» Los ojos de Lucía se abrieron. «¿Conoce música clásica?» «A mi abuelo le encantaba Chopin. Intentó enseñarme cuando era joven, antes de morir». Mateo miró el piano, recordando manos curtidas guiando sus pequeños dedos sobre las teclas. No era muy bueno, no tenía paciencia para ello, o quizás simplemente no había encontrado la razón correcta para tocar, dijo Lucía suavemente. Entonces pareció contenerse, recordando el límite entre ellos. «Debería irme. Ya me he quedado demasiado tiempo. ¿A qué hora te vas normalmente?» «A las 2:30. Ya son casi las 4». Mateo se levantó sacando su cartera de la chaqueta. «Déjame pagarte el tiempo extra». «No». La palabra salió firme, casi cortante. Lucía negó con la cabeza. No estaba trabajando. Estaba tocando su piano sin permiso. «No me debe nada, señor Salvatierra». «Mateo», dijo él. «Puedes llamarme Mateo». Ella lo miró como si hubiera sugerido algo absurdo. «Eso no sería apropiado». «¿Por qué no?» «Porque es mi empleador». Lo dijo como si explicara algo obvio a un niño. «Hay límites». Mateo quería argumentar que los límites eran arbitrarios, que estaban solos en su casa hablando de música como dos personas normales, pero podía ver en su expresión que esos límites le importaban a ella. Quizás eran todo lo que mantenía intacto su sentido de dignidad en un trabajo que le exigía limpiar después de un hombre que nunca se había molestado en aprender su apellido hasta que lo leyó en su expediente laboral. «¿Volverás mañana?», preguntó en cambio. «Para tocar, quiero decir, después de que termines tu trabajo». Lucía recogió su bolso de donde lo había dejado junto a la puerta, sus movimientos cuidadosos, medidos. «No creo que sea buena idea». «¿Por qué no?» «Porque…» Hizo una pausa buscando palabras. «Porque pianos como este son para personas que se los han ganado, personas que fueron al conservatorio y estudiaron con maestros. No para amas de llaves que aprendieron con libros de biblioteca». «Eso es lo más ridículo que he oído nunca». La voz de Mateo salió más dura de lo que pretendía. Mi abuelo habría odiado esa actitud. Él creía que la música pertenecía a cualquiera que la amara lo suficiente como para perseguirla. Su abuelo parece que era un buen hombre. Lo era, y habría querido que este piano lo tocara alguien que realmente se preocupara por él, no solo alguien que pudiera permitírselo. Lucía lo miró entonces. Realmente lo miró, y Mateo se sintió expuesto de una manera que no había sentido en años, como si ella pudiera ver más allá del traje caro y la imagen cuidadosamente mantenida hacia algo hueco debajo. «Lo pensaré», dijo finalmente, «pero necesito irme ahora. Mi autobús llega en 15 minutos». «¿Vas en autobús?» Mateo no había considerado siquiera cómo llegaban sus empleados a su casa. ¿Desde dónde? Desde Lavapiés. Es aproximadamente 1 hora de trayecto en cada dirección. Lavapiés, uno de los barrios más modestos de Madrid, un mundo aparte de las calles arboladas y palacetes de Salamanca. Mateo intentó imaginar el día de Lucía, despierta antes del amanecer, largos trayectos en autobús, horas de trabajo físico en su casa, luego el viaje de vuelta a una realidad en la que él nunca había tenido que pensar. «Deja que Javier te lleve», ofreció. «Mi conductor puede llevarte a casa». «No es necesario, Lucía. Estoy bien, señor Salvatierra. De verdad». Ya estaba en la puerta principal, su mano en el pomo ornamentado. «Gracias por no estar enfadado, por lo del piano». «Mañana», dijo Mateo, sorprendiéndose con su propia insistencia. «Toca mañana. Por favor, considéralo parte de tu trabajo, si eso lo hace más fácil». Ella sonrió, triste, sabia. «No se puede pagar a la gente para que sea tu amiga, señor Salvatierra. Así no funciona». Entonces se fue, la pesada puerta cerrándose detrás de ella con un clic suave que de alguna manera sonó como el final de algo. Mateo se quedó solo en su palacete, rodeado de silencio una vez más,
y se dio cuenta de que por primera vez en años no quería estarlo. Mateo no durmió bien aquella noche. Se quedó tumbado en su cama, tamaño king, mirando el techo de su dormitorio principal, reproduciendo la tarde en su mente, la música, las manos de Lucía sobre las teclas, la forma en que lo había mirado cuando dijo que no podía pagar a la gente para que fuera su amiga, como si hubiera visto directamente a través de la soledad que había pasado años fingiendo que no existía. A las 2 de la madrugada se levantó y bajó al salón. El piano estaba en la luz de la luna que entraba por los ventanales, silencioso y paciente. Se sentó en el banco donde Lucía se había sentado. Colocó sus dedos en las teclas como su abuelo le había enseñado hacía 30 años, y presionó. Las notas salieron torpes, vacilantes. Intentó recordar las escalas básicas, pero sus dedos tropezaban consigo mismos. Después de 5 minutos de ruido discordante, se rindió, la frustración ardiendo en su pecho. Lucía se había enseñado a sí misma a tocar bellamente. Él había tenido todas las ventajas y lo había abandonado porque no era inmediatamente fácil. La realización dolió más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, Mateo hizo algo que no había hecho en más de una década. Trabajó desde casa. Envió a Mónica un breve correo diciendo que manejaría llamadas de forma remota, ignorando sus 3 mensajes de seguimiento, preguntando si todo estaba bien. Instaló su portátil en el estudio adyacente al salón, la puerta abierta para poder oír cuando Lucía llegara. A las 6:05 de la mañana, oyó el suave clic de la puerta principal, sus pasos silenciosos moviéndose hacia la cocina. Mateo se obligó a concentrarse en los correos, en los informes trimestrales, en cualquier cosa menos en el impulso de ir a hablar con ella. Estaba trabajando, necesitaba respetar eso, pero la conciencia de su presencia en la casa, algo que nunca había notado antes, ahora parecía llenar cada habitación. Al mediodía, salió del estudio para encontrar el almuerzo preparado en la isla de la cocina, una ensalada mediterránea con pollo a la plancha, pan recién horneado, un plato perfectamente arreglado que parecía pertenecer a un restaurante. Lucía estaba limpiando las encimeras, de espaldas a él. Se puso rígida cuando lo oyó entrar. «No tenías que hacerme el almuerzo», dijo Mateo. «Eso no está en tu descripción de trabajo». «Está en casa», respondió ella sin darse la vuelta. «Me pareció mal no hacerlo». Lucía esperó hasta que ella se giró para enfrentarlo. Parecía cansada, notó. Ojeras bajo los ojos, una tensión en sus hombros. «¿Pensaste en lo que te pedí? ¿Sobre tocar el piano?» Ella dejó el paño, doblándolo con movimientos precisos y cuidadosos. «Lo hice. Y no creo que sea buena idea difuminar los límites entre empleador y empleado, señor Salvatierra. Ayer fue un error, un límite que no debí cruzar. ¿Y si cambiara tu descripción de trabajo?» La idea le había llegado en algún momento alrededor de las 4 de la madrugada. ¿Y si te contratara para tocar el piano? Digamos, 1 hora al día, además de tus otras tareas, te pagaría extra. La expresión de Lucía cambió, algo entre diversión y tristeza. «Se está intentando pagarme para que sea su amiga otra vez». «No, estoy intentando pagarte por hacer algo que amas, del cual yo resulto beneficiado al escuchar. Eso no es amistad, eso es empleo, eso es caridad. No es caridad si estás proporcionando algo de valor». Mateo se acercó cuidadoso de no invadir su espacio. «Dijiste que ese piano merece ser tocado. Tenías razón, y claramente yo no voy a tocarlo. Así que o lo tocas tú, o se queda ahí acumulando polvo durante otra década. Tú eliges». Lucía lo estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros buscando en su rostro algo, sinceridad, quizás, o motivos ocultos. ¿Por qué le importa tanto esto? La pregunta lo tomó con la guardia baja. Mateo pensó en la respuesta fácil, que apreciaba la música, que quería que el piano fuera usado. Pero de pie allí en su cocina, con esta mujer que de alguna manera había perforado su aislamiento cuidadosamente mantenido, se encontró diciendo la verdad. Porque ayer, durante 20 minutos, sentí algo más que entumecimiento. Y no había sentido nada real en tanto tiempo que casi había olvidado lo que era. Hizo una pausa. «La música que tocaste me recordó que hay cosas en el mundo que merecen atención, cosas que importan más allá de hojas de cálculo y cuotas de mercado». La expresión de Lucía se suavizó ligeramente. «Eso es mucha presión para poner en el piano de un ama de llaves. Quizás,
pero es honesto. Ella recogió el paño otra vez, retorciéndolo en sus manos, un gesto nervioso que la hacía parecer más joven, más vulnerable. 1 hora, después de terminar mi trabajo regular, y me paga mi tarifa por hora normal, nada extra. Eso no es. Esos son mis términos, señor Salvatierra. Tómelos o déjelos. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina que podía recordar en meses. Trato hecho. El acuerdo comenzó el lunes siguiente. Lucía terminaba su limpieza a las 2:30, y a las 3 en punto se sentaba al piano mientras Mateo se posicionaba en el sillón de cuero con un libro que fingía leer. Las primeras sesiones fueron formales, casi rígidas. Lucía tocaba piezas clásicas, Bach, Mozart, Debussy, hermosas pero seguras, como si estuviera actuando para un extraño en lugar de compartir algo personal. Mateo escuchaba, agradecido por la música, pero sintiendo que ella se contenía, mostrándole solo la superficie. El jueves rompió la regla no hablada del silencio. ¿Dónde aprendiste esa pieza?, preguntó cuando ella terminó una sonata de Beethoven. Las manos de Lucía se quedaron quietas sobre las teclas. YouTube. Hay un pianista en Praga que hace tutoriales increíbles. ¿Aprendiste Beethoven de YouTube? Todo se aprende de algún sitio. Se giró en el banco para mirarlo. La mayoría de la gente simplemente tiene fuentes más elegantes. No estaba criticando. Estoy asombrado. Mateo dejó el libro, una biografía de Steve Jobs que había estado mirando sin leer durante 3 días. ¿Alguna vez tocas tu propia música? ¿Cosas que has compuesto? Algo cruzó su rostro. Vulnerabilidad rápidamente oculta. A veces, pero no es muy buena. ¿Puedo escucharla? No creo que... Lucía se inclinó hacia adelante. Has estado tocando música de otras personas para mí toda la semana. Me gustaría escuchar la tuya. Ella se giró de nuevo hacia el piano, sus dedos flotando sobre las teclas con incertidumbre. No está pulida. Nunca he tenido formación formal en composición. No soy un crítico musical. Solo soy alguien que quiere escuchar. Después de una larga pausa, comenzó a tocar. La pieza era diferente a todo lo que había tocado antes. Cruda, emocional, con progresiones de acordes inesperadas que de alguna manera se sentían exactamente correctas. Hablaba de anhelo y resiliencia, de belleza encontrada en lugares difíciles. Mateo se encontró inclinándose hacia adelante, cautivado no solo por la música, sino por la historia que contaba sobre la mujer que la tocaba. Cuando terminó, sus hombros estaban tensos, esperando el juicio. «Eso fue extraordinario», dijo Mateo en voz baja. «¿Cómo se llama?» «No tiene nombre. Es solo algo en lo que trabajé en mi cabeza durante los trayectos en autobús». «¿Compusiste esa pieza entera en tu cabeza?» «No tengo piano en casa», lo dijo como un hecho, sin autocompasión. «Así que compongo en mi mente e intento recordarlo hasta que puedo tocarlo en algún sitio». La mención casual de tal dedicación lo dejó atónito. «¿Cuántas piezas has escrito?» «No lo sé. ¿20? ¿30? La mayoría las he olvidado porque no pude anotarlas lo suficientemente rápido». Mateo se levantó abruptamente, sobresaltándola. Salió de la habitación y regresó momentos después con un cuaderno de cuero y un bolígrafo caro. «Toma, anótalas». La notación musical, quiero decir. Lucía miró el cuaderno como si fuera algo peligroso. «Señor Salvatierra, no puedo aceptar». «No estás aceptando un regalo. Estás aceptando una herramienta para tu trabajo». Lo colocó sobre el piano. «Si vas a tocar para mí, quiero escuchar tus composiciones originales, pero no puedes compartirlas si no puedes recordarlas. Así que anótalas». Ella tocó el cuaderno con cuidado, sus dedos trazando el cuero grabado. «¿Por qué hace esto?» «¿Hacer qué?» «Preocuparse». No notó siquiera que existía durante 2 años, y ahora me compra cuadernos y pregunta sobre mi música, como si importara. Las palabras deberían haberse sentido acusatorias, pero no lo hicieron. Se sintieron como una pregunta honesta de alguien intentando entender un cambio repentino en su realidad. Mateo volvió a sentarse, considerando su respuesta. «Creo que he estado caminando dormido por mi vida durante mucho tiempo. Pasando por movimientos, marcando casillas, construyendo cosas que en realidad no significan nada. Y entonces te escuché tocar, y fue como si...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fue como si alguien encendiera las luces en una habitación que no sabía que estaba oscura. Los ojos de Lucía brillaron. «Eso es lo más bonito que alguien ha dicho nunca sobre mi música». Entonces la gente no ha estado prestando atención.
Se sentaron en silencio cómodo por un momento, algo cambiando entre ellos. No exactamente amistad, no exactamente distancia profesional, sino algo nuevo e indefinido. Hay una tienda de música en Malasaña, dijo Mateo. Venden software de composición, libros de teoría musical. Este fin de semana, ¿me dejarías llevarte allí? Considéralo un gasto de empresa, mejorar la calidad de mi entretenimiento en casa. Lucía sonrió, una sonrisa real que alcanzó sus ojos. Es muy persistente cuando quiere algo. Me han dicho que es una de mis pocas cualidades admirables. Lo pensaré, dijo, pero su mano ya estaba abriendo el cuaderno, sus ojos escaneando las páginas en blanco, como si viera posibilidades escritas allí. El sábado llegó con un raro sol otoñal inundando Madrid. Mateo se encontró nervioso mientras esperaba en el vestíbulo mirando su reloj cada pocos minutos. Había ofrecido recoger a Lucía, pero ella había insistido en encontrarse con él en la tienda de música. Otro límite que se negaba a dejar cruzar. Malasaña bullía con las multitudes del fin de semana. Turistas dirigiéndose a las terrazas, locales tomando café en Lolina Vintage Café, músicos callejeros tocando en las esquinas. Mateo llegó a Musical Percussion 15 minutos antes y se quedó afuera sintiéndose absurdamente fuera de lugar con su ropa casual. No podía recordar la última vez que había ido de compras por algo que no fuera necesidad. Lucía apareció precisamente a las 11, emergiendo de la estación de metro de Tribunal. Llevaba vaqueros y un sencillo jersey verde que resaltaba la calidez de sus ojos marrones. Su cabello estaba suelto por primera vez desde que la conoció, cayendo en suaves ondas más allá de sus hombros. Se veía diferente fuera de su casa, más joven, menos agobiada, casi tímida mientras se acercaba. «¿Viniste?», dijo Mateo, sintiéndose inmediatamente tonto por declarar lo obvio. «Dije que lo haría». Miró el escaparate de la tienda. Teclados, guitarras, partituras. Aunque todavía no estoy segura de que esto sea apropiado. Es una tienda de música, Lucía, no una escapada romántica. Sus mejillas se colorearon ligeramente. Lo sé, solo quería decir, la gente habla, sus vecinos, otros empleados. Rosa ya me preguntó por qué ha estado tanto en casa últimamente. ¿Y qué le dijiste? Que está trabajando de forma remota. Lo miró a los ojos. ¿Qué debería haberle dicho? Mateo sostuvo la puerta abierta. La verdad, que estoy aprendiendo a apreciar algo que he ignorado durante demasiado tiempo. Dentro, Musical Percussion era un laberinto de instrumentos y equipos. Un joven con múltiples piercings los saludó con entusiasmo, lanzándose a un discurso de ventas sobre sus últimos pianos digitales. Mateo estaba a punto de interrumpir cuando Lucía dio un paso adelante. «Estamos buscando software de composición y recursos de teoría musical», dijo con tranquila confianza. «Nivel intermedio a avanzado». El comportamiento del dependiente cambió, reconociendo a un músico serio. «Por supuesto, tenemos Finale, Sibelius, algunos libros de teoría estupendos. ¿Está componiendo para interpretación o trabajo personal?» «Personal, principalmente, pero espero desarrollarlo más». Mientras Lucía discutía características de software y sistemas de notación con el dependiente, Mateo la observó transformarse. El ama de llaves vacilante desapareció, reemplazada por alguien conocedor y apasionado, hablando un lenguaje que él apenas entendía. Debatió los méritos de diferentes programas, hizo preguntas técnicas, manejó los teclados de demostración con la facilidad de alguien que había pasado toda una vida alrededor de instrumentos. «¿De verdad sabes de esto?», dijo el dependiente con admiración. «¿Dónde estudiaste?» «No estudié, soy autodidacta». «¿En serio?», pareció impresionado. «Eso es increíble. Deberías revisar el tablón de anuncios. Publicamos avisos sobre músicos locales que buscan colaboradores, noches de micrófono abierto, ese tipo de cosas». Lucía miró el tablón de corcho cubierto de volantes. Mateo vio algo cruzar su rostro, anhelo mezclado con resignación. «Quizás», dijo sin comprometerse. Salieron una hora después con software de composición, 3 libros de teoría, papel pautado en blanco y un teclado MIDI portátil que Lucía había protestado que era demasiado caro, hasta que Mateo simplemente entregó su tarjeta de crédito al dependiente. «No puedes simplemente», comenzó mientras caminaban por la calle Manuela Malasaña. «Puedo, y lo hice. Considéralo una inversión en tu trabajo. Mi trabajo es limpiar su casa. Tu trabajo es crear música».
Limpiar mi casa es solo cómo pagas tus facturas. Mateo dejó de caminar, obligándola a enfrentarlo. Hay una diferencia, Lucía, una grande. Ella abrazó la bolsa que contenía el teclado contra su pecho como un escudo. ¿Por qué le importa tanto esto? De verdad, no la respuesta corporativa que me dio antes, la razón real. Mateo miró más allá de ella a las multitudes del sábado, a personas viviendo sus vidas con propósito y conexión, porque construí un imperio y olvidé construir una vida. Y verte crear algo hermoso de la nada me recuerda lo que realmente importa. ¿Es eso lo suficientemente real? La expresión de Lucía se suavizó. No eres tan vacío como crees, Mateo. Era la primera vez que usaba su nombre. El sonido de este, pronunciado con su voz, le hizo algo. Abrió un espacio dentro de su pecho que había mantenido sellado durante años. «Tengo hambre», dijo abruptamente, desviándose de emociones que no sabía cómo procesar. «Hay un sitio cerca de aquí, la Carmencita, la mejor comida tradicional de la ciudad. ¿Has comido?» «Mateo, solo un almuerzo, Lucía. Dos personas que resulta que necesitan comida, comiendo al mismo tiempo. No tiene que ser complicado». Ella lo estudió durante un largo momento, y él podía ver la guerra desarrollándose detrás de sus ojos, el deseo de decir que sí, luchando contra cada instinto que le decía que mantuviera la distancia. «Una tapa», dijo finalmente, «y luego debería irme a casa». «Una tapa», acordó Mateo, sabiendo que había ganado algo importante, incluso si no estaba seguro de qué. La Carmencita ocupaba un estrecho local que había servido a Malasaña desde 1854. Las paredes estaban cubiertas con fotografías descoloridas de toreros, actrices de los años 20 y otros tantos famosos que habían comido allí a lo largo de las décadas. El olor a jamón ibérico y aceite de oliva llenaba el aire mientras se deslizaban en una mesa de madera gastada. Lucía miró alrededor con ojos muy abiertos. «He pasado por este sitio 100 veces, pero nunca entré. Siempre me pareció un lugar para turistas. Es donde mi abuelo solía traerme», dijo Mateo, sorprendido por sus propias palabras. Rara vez hablaba de su abuelo con nadie. Cada sábado cuando era niño. Pedía siempre lo mismo, croquetas de jamón y tortilla española, y me contaba historias sobre emigrar desde Italia. ¿Su familia es italiana? Mi abuelo lo era. Llegó a Barcelona en 1958 sin nada más que un violín y 20 euros. Construyó una empresa de construcción desde cero. Mateo trazó un dedo a lo largo de una grieta en la mesa. Él fue quien me enseñó que el dinero no es la medida del valor de un hombre. No estoy seguro de cuándo olvidé eso. El camarero llegó y Lucía pidió unas patatas bravas mientras Mateo pedía lo favorito de su abuelo. Cuando llegó la comida, Lucía tomó un bocado y cerró los ojos, haciendo un pequeño sonido de apreciación que hizo sonreír a Mateo. «Vale, tenías razón», admitió. «Esto es increíble». Comieron en silencio cómodo durante unos minutos antes de que Lucía hablara de nuevo. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Sí». «¿Por qué estás solo? ¿Tienes éxito? Eres...» vaciló. «No eres difícil de mirar. Podrías tener a quien quisieras. Entonces, ¿por qué esa gran casa vacía sin nadie en ella?» Mateo dejó su tenedor, la pregunta golpeando más cerca de lo que ella probablemente pretendía. «Estuve casado una vez. Hace mucho tiempo, justo después de vender mi primera startup. Se llamaba Vanessa, hermosa, sofisticada, todo lo que pensé que quería. ¿Qué pasó? Ella quería el estilo de vida más de lo que me quería a mí. Cuando la empresa pasó por un momento difícil y el dinero escaseó durante un tiempo, se fue. Encontró a alguien más rico, más establecido. Tomó un sorbo de agua. Después de eso, decidí que era más fácil simplemente no dejar que nadie se acercara. Construir el imperio, demostrar que valía algo, mantener el control. Eso suena solitario. Lo es. La miró a los ojos. Pero es predecible. Y durante mucho tiempo me convencí de que eso era suficiente. Lucía se limpió las manos con una servilleta cuidadosamente. Mi madre también limpiaba casas. Me crió a mí y a mi hermano sola después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 5 años. Trabajaba en 3 empleos. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda. Cuando tenía 16, se puso enferma, cáncer de mama. Para cuando lo detectaron, era fase 4. Lucía murió 6 meses después. Me dejó con facturas médicas que todavía estoy pagando y un hermano que necesita ayuda con su educación. Miró su plato.
Así que cuando la gente me pregunta por qué limpio casas para gente rica en lugar de seguir la música, esa es la razón, porque los sueños no pagan facturas de hospital. Los sueños no envían a tu hermano pequeño a la universidad. El peso de sus palabras se asentó entre ellos. Mateo pensó en su propio dolor privilegiado. Un matrimonio fallido, con alguien que nunca lo había amado realmente, comparado con su pérdida de alguien que había sacrificado todo. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 19. David. Está estudiando informática en la Universidad Complutense. Trabaja por las noches en un Mercadona para ayudar con los gastos. El orgullo coloreó su voz. Es brillante. Tiene una nota media de sobresaliente. Quiere trabajar en ciberseguridad. Tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerlo a él. Es la razón por la que sigo adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Lucía encontró los ojos de Mateo. Pero a veces me pregunto qué pensaría mi madre de las decisiones que he tomado. Ella amaba mi música. Era quien solía llevarme a la biblioteca, quien me animaba a tocar incluso cuando parecía poco práctico. Creo que estaría orgullosa de ti, dijo Mateo en voz baja, por cuidar de tu hermano, por no renunciar del todo a tu música, por ser lo suficientemente fuerte como para mantener ambas cosas vivas, incluso cuando es difícil. Los ojos de Lucía brillaron. Es algo amable de decir, es algo verdadero de decir. El camarero regresó con la cuenta, y Mateo la alcanzó inmediatamente, pero Lucía agarró su muñeca, sus dedos cálidos contra su piel. Déjame pagar la mía, dijo. Por favor, necesito que esto sea igual, al menos de alguna pequeña manera. Mateo quería discutir, insistir, usar su dinero para resolver este pequeño problema como resolvía todo lo demás. Pero vio en su expresión cuánto importaba. Este pequeño acto de independencia, de dignidad. Vale, dijo, soltando la cuenta. Igual. Ella sonrió y se sintió como un regalo. Durante las siguientes semanas, algo cambió en el palacete de Salamanca. El silencio que había definido la vida de Mateo durante años dio paso a la música. Las composiciones de Lucía llenando habitaciones que nunca habían conocido tal calidez. Llegaba cada mañana a las 6, completaba su trabajo a las 2:30 y pasaba la siguiente hora al piano mientras Mateo escuchaba, a veces trabajando, a veces simplemente absorbiendo. Pero cada vez más hablaban sobre música, sobre la vida, sobre las formas inesperadas en que las personas encuentran significado. Lucía se abrió sobre su infancia en Carabanchel, las luchas y las pequeñas alegrías. Mateo compartió historias sobre su abuelo, sobre construir su empresa, sobre el vacío del éxito sin propósito. Los límites entre ellos se difuminaron a pesar de los intentos de Lucía de mantenerlos. Mateo se encontró trabajando desde casa más a menudo. Le pedía su opinión sobre cosas que no tenían nada que ver con la limpieza, un cuadro que estaba considerando comprar, una organización benéfica que lo había contactado. Ella comenzó a dejarle notas con las composiciones que había escrito, pequeños mensajes en los márgenes. Esta me recordó a tu abuelo, o probé algo nuevo con el puente, dime qué te parece. Sus colegas notaron el cambio. En una reunión del consejo, su director financiero comentó que Mateo parecía inquietantemente alegre últimamente. Mónica, su asistente, le preguntó directamente si estaba viendo a alguien. No, había respondido, pero la palabra se sintió como una mentira incluso mientras la decía. Fue un jueves de finales de noviembre cuando todo cristalizó. Lucía había terminado una nueva composición, algo en lo que había estado trabajando durante semanas. La pieza era diferente de sus otras, más esperanzadora, construida sobre progresiones ascendentes que sugerían transformación, posibilidad. Mientras tocaba las notas finales, Mateo se encontró de pie, moviéndose hacia el piano sin pensamiento consciente. Lucía lo miró, y la expresión en su rostro, vulnerable, abierta, haciendo una pregunta que ninguno se había atrevido a expresar, hizo que su corazón martilleara en su pecho. Lucía comenzó, pero no supo cómo terminar. Ella se levantó, y de repente estaban a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las motas doradas en sus ojos marrones, pudiera oler el tenue aroma a jazmín en su cabello. No podemos, susurró ella, pero no se alejó. ¿Por qué no? Porque trabajo para ti, porque tú eres tú y yo soy. ¿Eres qué? ¿Alguien extraordinaria en quien no puedo dejar de pensar?
Alguien que me hizo recordar lo que se siente estar vivo. Mateo, por favor. Su voz se quebró. No entiendes lo que estás pidiendo. Si esto sale mal, no solo pierdo lo que sea esto. Pierdo mi trabajo, pierdo los ingresos que pagan la universidad de David y la deuda médica de mi madre. Lo pierdo todo. La realidad de sus palabras lo golpeó como agua fría. Había estado pensando en esto, lo que fuera esto entre ellos, como simplemente dos personas conectando. No había considerado completamente el desequilibrio de poder, el riesgo que ella estaría tomando, las consecuencias que caerían mucho más pesadas sobre ella que sobre él. Tienes razón, dijo, retrocediendo. Lo siento, no estaba pensando en... Pero yo quiero. Las palabras salieron apresuradas, desesperadas. Dios me ayude, Mateo. Quiero tanto que me asusta. Estas últimas semanas han sido las más felices que he sido desde que murió mi madre. Venir aquí ya no es solo por trabajo. Es por ti, por la forma en que escuchas mi música como si importara, por la forma en que me ves cuando el resto del mundo mira directamente a través de mí. Las manos de Mateo temblaron con el esfuerzo de no alcanzarla. Dime qué necesitas. ¿Qué haría esto posible sin ponerte en riesgo? Lucía se rió, pero sonó como llorar. Necesito que no seas mi empleador. Necesito que seamos iguales. Necesito que el mundo sea diferente de lo que es. Entonces lo cambiaré. No puedes simplemente... Mírame. Mateo sacó su teléfono, su mente ya corriendo a través de posibilidades. Contrataré un servicio de limpieza. Ya no trabajarás para mí. Seremos... ¿Y entonces qué? ¿Pierdo estos ingresos por completo? Lucía negó con la cabeza. Mateo, estás intentando resolver esto con dinero otra vez. Así no funciona. Entonces dime cómo funciona. La frustración en su voz resonó por el salón. Permanecieron allí, dos personas atrapadas entre lo que querían y lo que parecía posible, el piano silencioso entre ellos como un testigo de algo rompiéndose. Lucía recogió su bolso, sus movimientos mecánicos. Necesito pensar sobre todo esto, sobre lo que estoy dispuesta a arriesgar y lo que no puedo permitirme perder. Lucía, espera. Pero ella ya estaba caminando hacia la puerta, y Mateo sabía que si la detenía ahora, si presionaba más, podría destrozar lo que fuera que hubiera crecido entre ellos. La puerta se cerró suavemente, y Mateo se hundió en el banco del piano, su cabeza entre sus manos, preguntándose cómo querer algo bueno podía sentirse tan imposible. Lucía no fue a trabajar al día siguiente, ni al siguiente. Llamó a Mónica, citando una emergencia familiar, su voz distante y profesional. Mateo pasó esas 48 horas en un estado que apenas reconocía, ansioso, inquieto, incapaz de concentrarse en nada, excepto el silencio en su casa que se había vuelto insoportable otra vez. Se sumergió en el trabajo, tomando reuniones que normalmente delegaría, quedándose en la oficina hasta la medianoche. Pero incluso allí no podía escapar. Su asistente lo encontró mirando la pantalla de su ordenador un sábado por la mañana, el mismo correo sin leer durante 20 minutos. «Váyase a casa, señor Salvatierra», dijo Mónica suavemente, «o vaya donde necesite ir, pero así no le sirve a nadie». Esa noche, Mateo se sentó al piano de su abuelo, colocando sus torpes dedos en las teclas. Intentó tocar las escalas que había abandonado décadas atrás, tropezando con ellas con frustración, pero siguió intentando. Siguió presionando a través de la dificultad, porque ahora entendía lo que su abuelo había estado intentando enseñarle, que algunas cosas que valen la pena requieren paciencia, requieren vulnerabilidad, requieren estar dispuesto a fallar. El domingo por la noche, su timbre sonó. Mateo prácticamente corrió a responder, la esperanza surgiendo en su pecho. Pero no era Lucía, era un joven de unos 19 años, con los ojos oscuros de Lucía y una expresión nerviosa. «Señor Salvatierra, soy David, el hermano de Lucía». El estómago de Mateo cayó. «¿Está bien? ¿Pasó algo?» «Está bien, físicamente, al menos». David cambió su mochila. «No sabe que estoy aquí. Probablemente me mataría si se enterara, pero necesitaba hablar con usted». Mateo lo llevó a la cocina. Ofreció café que David rechazó. Se sentaron en la isla donde Lucía le había preparado el almuerzo aquel primer día, y Mateo esperó, el miedo y la esperanza luchando en su pecho. «Lucía me contó lo que pasó», comenzó David. «No todos los detalles, pero lo suficiente. Ha estado llorando durante 2 días.
lo que nunca la he visto hacer, ni siquiera cuando murió nuestra madre. Las palabras golpearon a Mateo como un golpe físico. Nunca quise hacerle daño. Lo sé, ella también lo sabe, pero está aterrorizada. David se inclinó hacia adelante, su joven rostro serio más allá de sus años. Señor Salvatierra, mi hermana ha pasado toda su vida cuidando de otras personas. Sacrificó sus sueños para criarme después de que mamá muriera. Trabaja en empleos para los que está sobrecalificada porque son estables y pagan las facturas. Nunca, ni una sola vez, ha hecho algo solo por ella misma. Quiero que pueda hacerlo. Seguir su música, que sé lo que quiere, y creo que ella también lo quiere. Pero tiene que entender, si toma este riesgo y se desmorona, lo pierde todo. Su trabajo, su seguridad, quizás incluso su autoestima. No es como usted. No tiene una red de seguridad. Mateo absorbió esto, sintiendo el peso completo del abismo entre sus mundos. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que necesita demostrarle que esto no es solo la fantasía de un tipo rico, que habla en serio sobre ella, sobre cambiar su vida, sobre encontrarse a mitad de camino en lugar de esperar que ella suba hasta donde está usted. David sacó un papel doblado de su bolsillo. Escribió esto, una composición. Estuvo trabajando en ella todo el fin de semana. No se suponía que la viera, pero lo hice. Le entregó a Mateo la partitura. En la parte superior, con la cuidadosa caligrafía de Lucía, había un título, El sonido que rompió el silencio. Así es como lo llama a usted en su cabeza, dijo David en voz baja. El sonido que rompió su silencio, la cosa que la despertó. Está enamorada de usted, señor Salvatierra, pero el amor no es suficiente cuando tienes miedo de perderlo todo. Después de que David se fue, Mateo se quedó solo con la composición, estudiando las notas aunque no pudiera escucharlas en su mente como Lucía podía. Pero podía ver la emoción en la estructura, la esperanza y el miedo entretejidos en cada compás. Pensó en su abuelo, en las lecciones que había sido demasiado joven y arrogante para apreciar, en cómo el viejo había llegado a España sin nada y construyó una vida a través del coraje y la persistencia, en cómo había valorado la música no porque fuera rentable, sino porque alimentaba el alma. Mateo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Era domingo por la noche, pero tenía suficiente dinero e influencia para conseguir que la gente respondiera. A medianoche, tenía un plan, imprudente, posiblemente estúpido, pero la primera cosa verdaderamente honesta que había hecho en años. El lunes por la mañana, fue a la oficina y escribió una carta que lo cambiaría todo. Su mano tembló mientras la firmaba, pero no vaciló. Algunas cosas, había aprendido finalmente, valían el riesgo. Lucía estaba de pie fuera del palacete el martes por la mañana, su mano flotando sobre el timbre. Había pasado 3 días fuera, 3 días luchando con el miedo y el deseo, 3 días imaginando cada futuro posible, aquellos donde era valiente y aquellos donde era inteligente. Todavía no estaba segura de qué elección estaba tomando. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mateo estaba allí, y la visión de él, cabello despeinado, ojos cansados, obvio alivio inundando su rostro, casi deshizo su resolución de mantener las cosas profesionales. Lucía, gracias a Dios. Pensé que... Se detuvo. Entra, por favor. Necesito enseñarte algo. Lo siguió a través del vestíbulo, esperando que la llevara al salón. En cambio, la llevó a su estudio, donde papeles cubrían el escritorio en pilas caóticas, tan diferente de su organización meticulosa habitual. Hice algunos cambios, dijo Mateo, recogiendo un documento. Primero, he dimitido como director ejecutivo de Salvatierra Technologies, con efecto inmediato. Los ojos de Lucía se abrieron. ¿Haz qué? Me quedo en el consejo, pero me retiro de las operaciones diarias. He estado usando el trabajo como excusa para evitar vivir durante demasiado tiempo. Eso termina ahora. Le entregó otro papel. Segundo, he establecido la Fundación Montero para las Artes Musicales. Está dotada con 20 millones de euros para proporcionar instrumentos, lecciones y becas a estudiantes desfavorecidos en la Comunidad de Madrid. Mateo, no puedes... Puedo. Y lo hice. Tu hermano David será uno de los primeros receptores de becas. Matrícula completa para cualquier universidad de 4 años que elija. Más gastos de manutención.
Las manos de Mateo temblaron ligeramente mientras recogía un tercer documento. Y esto es un contrato que te ofrece un puesto como la primera artista residente y directora de programas de la Fundación. 60.000 euros al año, beneficios completos, control creativo total sobre tu propia música. No trabajarías para mí, trabajarías para la Fundación, que tiene un consejo independiente. Lucía no podía hablar. Miraba fijamente los papeles, a este hombre que estaba intentando desmantelar cada barrera entre ellos con las únicas herramientas que conocía, dinero y grandes gestos. Esto es una locura, susurró finalmente. Probablemente, pero he sido cuerdo toda mi vida y no me llevó a ninguna parte. Mateo se acercó más. Lucía, no puedo cambiar el mundo, no puedo hacernos iguales en todos los sentidos, pero puedo cambiar mi mundo. Puedo dar un paso atrás, construir algo significativo, encontrarte a mitad de camino en lugar de esperar que lo abandones todo para alcanzarme. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué harías todo esto? Porque te amo. Las palabras salieron simples, seguras. Porque me recordaste lo que significa ser humano. Porque verte crear belleza de la nada me hizo querer hacer lo mismo. Porque estoy cansado de estar medio vivo en una vida que se ve perfecta en el papel. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía. Estoy aterrorizada. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si...? Entonces habremos intentado. Habremos sido lo suficientemente valientes como para alcanzar algo real. Mateo le acarició el rostro suavemente, sus pulgares limpiando sus lágrimas. No puedo prometer perfección, Lucía, pero puedo prometer honestidad. Puedo prometer que pasaré cada día intentando ser digno de lo que me has dado. Lucía pensó en su madre, en el consejo que le había dado antes de morir. No tengas tanto miedo de caer que olvides saltar. Pensó en David, que había arriesgado el enfado de Lucía para empujarla hacia la felicidad. Pensó en todos los años que había jugado a lo seguro, elegido la seguridad sobre los sueños, el silencio sobre la canción. Yo también te amo, dijo, y lo besó. El beso fue suave al principio, tentativo, luego más profundo, una conversación sin palabras, una promesa y una pregunta y una respuesta todo a la vez. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo, abrumados por la imposibilidad y la corrección del momento. ¿Tocas para mí?, preguntó Mateo llevándola al salón. Esa pieza nueva que David mencionó, el sonido que rompió el silencio. Lucía se sentó al piano, ya no como empleada o artista residente, sino como una mujer que finalmente había encontrado el coraje de dejarse ver. Colocó sus manos en las teclas y comenzó a tocar. La música llenó el palacete, transformándolo de un mausoleo de riqueza en un hogar vivo con posibilidad. Mateo escuchaba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras la composición de Lucía contaba su historia. La soledad, la conexión inesperada, el miedo, el salto de fe. Cuando las notas finales se desvanecieron, se sentó junto a ella en el banco y juntos miraron el horizonte de Madrid, a un mundo que de repente parecía lleno de música que apenas habían comenzado a escuchar. Afuera, la niebla se estaba levantando. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.